Pues entonces el plan de Dios era construir su plan en nuestra vida, en nuestro corazón. Su plan siempre ha sido que nosotros tengamos un corazón para Dios. Pásenle, bienvenidas todos. Que tuviéramos un corazón, el plan de Dios, que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios, para que nosotros seamos instrumento suyo para construir su plan, llevar su plan, su palabra a muchas personas, a todos los que no lo conocen todavía. Ese es el plan de Dios. Bienvenidas. Ese es el plan de Dios. Entonces, cuando Dios fue por el pueblo de Egipto, por esos 605,500, cuando fue por ellos para liberarlos, el plan era llevarlos a la tierra prometida, y con este pueblo, con el testimonio que iba a levantar con ellos, llevar el evangelio a toda criatura, a esa población que se iba a contar como la arena del mar, como las estrellas del firmamento. Era todo el número infinito de personas que estamos en la tierra en todas las épocas, antes, ahora y después. O sea que a través del pueblo de Israel el evangelio de salvación llegara a toda criatura. Ellos eran los privilegiados, eran los depositarios. Dios tenía pensado hacer los depositarios de su plan para llevar la salvación a toda criatura. Lo rechazaron. Con sus rebeliones manifestaron estar en contra de Dios, y entonces ellos no fueron dignos de llevar el ministerio santo de Dios, porque la palabra de Dios es santa. Entonces ocupa un corazón limpio para poder llevar la palabra y que la palabra sea prosperada. Eso es lo que se ocupa, un corazón que quiera vivir para Dios. Pues habíamos visto la semana pasada al final, que salieron después de las 10 plagas, después de la muerte de los primogénitos, después de celebrar la Pascua, salieron de Egipto y llegaron a la orilla del Mar Rojo, y Dios hizo un milagro, pero tal que se volvió a repetir más adelante, al ratito les platico. Pero un milagro enorme, abrir el Mar Rojo, cuando Moisés le dijo que venían atrás los egipcios para matarlos, y Moisés, 600,000, más los viejitos, las viejitas, los niños, los enfermos, todos los que no podían moverse y caminaban despacito, los condujo repitiendo a todos al paso del más débil. Así como le hacen los pastores, conducen a la iglesia al paso de las ovejas, al paso de las más débiles, con ternura, con amor, con cuidado. Ese es el trabajo de un pastor, y eso es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Pasaron 3 días ya después de cruzar el Mar Rojo. Imagínense la fiesta. Cruzamos el mar, salimos de Egipto, Dios nos sacó, Dios hizo 10, vimos las 10 plagas, vimos cómo Dios no permitió que a nosotros nos pasara nada, solamente a los egipcios, los que estaban en contra del plan de Dios y en contra del pueblo de Dios. Bueno, pues salieron y pasaron 3 días, habíamos visto, ¿y qué pasó? Empezó a faltar el agua, y entonces el pueblo empezó a quejarse. Ya ven, no sé si les parezca conocido esto, ya ven, nos cambiaron de salón, ¿cómo le vamos a hacer? Los micrófonos, las bocinas, la compu, todo esto, ¿cómo le vamos a hacer? También que estábamos en el otro salón, El plan de Dios finalmente es el mismo. Usarnos, permite las pruebas para bendición. ¿Quién es probado, el hotel o nosotros? Nosotros. Y la prueba es para bendición.
¿Por qué? Porque por las pruebas Dios nos quiere llevar a más espiritualmente. Dios nos quiere llevar a más. Dios está pensando en nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios está pensando que cuando ya crezcamos más, nos va a dar tareas más grandes, de más envergadura, de más importancia. Entonces, las pruebas son nuestra preparación. Las pruebas es nuestro taller. Y entonces los judíos se quejaron al tercer día porque no había agua, faltó agua. Y entonces, pues Moisés le dijo a Dios: ¿qué hago, Dios? Pues estos pelados me van a apedrear si no hay agua. Ya ves cómo son. Entonces, pues Dios, ¿se acuerdan que les dijo que lo guió a una parte con los ancianos? Iban los ancianos y entonces encontraron un árbol, y el árbol, Dios lo guió al árbol y echaron el árbol al agua. Y el agua, el árbol endulzó el agua y pudieron tomar. Ya, arregló el problema Dios. Pero hubo una rebelión, fíjense, es diferente a que si yo espero la prueba y la paso orando, confiado en Dios, a que si me rebelo y Dios me da la salida. Es diferente. Entonces, pues total que ya les solucionó el problema, el árbol lo echaron al agua y se endulzó el agua y tomaron. Ya pasó eso y caminaron un breve tiempo y llegaron a una tierra donde había 12 fuentes de agua, 12 cisternas de agua. Había palmeras, era un paraíso en medio del desierto. O sea, estaba la bendición ahí. Si hubieran aguantado la prueba, si hubieran resistido la prueba orando con un corazón para Dios, hubieran llegado donde estaban las 12 cisternas con agua. Pero sin embargo, se rebelaron, se quejaron. Y Moisés tuvo miedo. Me van a apedrear estos pelados, ya ves cómo son, esta raza no aguanta nada. Y no hay Oxxos, no hay nada aquí para que vayamos a traerles unos vasitos con hielo y algunas bolis y cosas de esas, no hay nada aquí. Y entonces, pues así pasó. Y el pueblo se rebeló. Y luego vinieron otras 2 crisis de agua, porque estaban en el desierto. Y vino la segunda crisis, y otra vez igual. Les recuerdo que Moisés caminaba obedeciendo a Dios, y cada paso que daba, Moisés iba con Dios y le consultaba a Dios, y Dios le hablaba a Moisés. Bueno, entonces llegó el tiempo donde vino la segunda prueba con el agua, y volvió a faltar. Y entonces Dios lo guió a la peña de Oreb, y le dijo: Señor, ahora sí me van a apedrear estos cuates. Y lo llevó a la peña de Oreb, y entonces dice: golpea la peña con la vara con la que golpeaste el agua en el Mar Rojo. Y entonces la golpeó, y el agua golpeó la peña, y entonces empezó a brotar agua, y ahí tomaron todos. Otro milagro de Dios. Era milagro tras milagro. Así los tenía acostumbrado Dios. Y el pueblo, ¿cómo recibía? Rebelión tras rebelión. O sea, entre milagro y milagro venía una rebelión. Salvo Moisés, Josué, y había otro personaje con un corazón para Dios que se llamaba Caleb. Que por cierto, si a mí me hubiera tocado tener un hijo, mi chiquita, ya no podemos hasta ahorita, estamos orando como quieran, pero si Dios nos lo da, se va a llamar Caleb. A mí me encanta ese nombre por lo que significa Caleb. Con 85 años pidió ir a combatir, a tomar la tierra en Hebrón, donde estaban los gigantes, la tribu de Anac. A los 85 años, estoy fuerte y estoy en buena vejez. ¿Qué me falta? Nada. Ahora le tengo a Dios, es todo lo que necesito. Entonces, así eran los 3 personas que estaban con un corazón para Dios: Moisés, Josué y Caleb. Los 3.
Entonces vino lo de la peña de Oreb y golpeó el agua, porque Dios así, Moisés golpeó el agua porque así se lo mandó Dios, y golpeó la peña y brotó el agua. Y vino milagro, y otra vez el agua, y el pueblo de fiesta porque hubo milagro. Y volvió a venir otra vez la prueba, y faltó agua, y entonces Dios le dijo: ve a la peña, háblale solamente. ¿Y qué creen? Moisés estaba enojado porque otra vez se revelaron los jueces. Oye, no aprenden que ya la primera vez como Dios nos solucionó, la segunda, y se volvieron a revelar, y ahora otra vez. Y entonces cuando Dios le había dicho que le hablara a la peña solamente, Moisés, enojado, pues volvió a golpear la peña. Y entonces esa fue una desobediencia a Dios. Dios le había dicho solamente háblale. En la primera parte, en la primera prueba, cuando Dios le muestra el árbol y lo echan al agua, hagan de cuenta que estaba siendo sepultado, así como fue sepultado Jesús. Lo arrancaron, lo echaron al agua, fue ahogado, fue sumergido en agua, y vino agua dulce, agua potable. Pero era un tipo de Jesús. La peña de Oreb era un tipo de Jesús, y en la primera le dijo: golpea la peña, y brotó agua. Es como un tipo de cuando crucificaron a Jesús. Y en la segunda, ya Jesús resucitado, solamente hay que hablarle, ya no hay que sacrificarlo, ya no hay que matarlo, ya no hay que crucificarlo, solamente hablarle. Y entonces Moisés golpeó la peña, golpeó al Señor en lugar de hablarle. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nos toca vivir ya la vida en el Señor y andar en ese camino libre que tenemos para entrar a la misma presencia de Dios en el lugar santísimo, a la presencia de Dios en el tabernáculo de Dios. ¿A qué entramos? A la comunión con Dios, a la comunión con el Padre, que es el momento más solemne, el momento más importante en la vida de un creyente, de un cristiano, de un nacido de nuevo. Ese es el momento más solemne de toda la creación: entrar a la presencia de Dios para adorar a Dios, escuchar a Dios, contemplar su rostro y estar con Él. No llegar a la presencia de Dios con el pliego petitorio, así con ganas, y quiero un carro, y quiero esto, y quiero lo otro, y traigo la tarjeta hasta las chanclas, y que quién sabe qué. No, o sea, entrar a la presencia de Dios para adorar a Dios. Orar viene de oratoria, de hablar con Dios. Adorar es adorar, es estar con la persona, en este caso con Dios, con quien tú te quieres comunicar, con quien quieres hablar, simplemente estar con Él, simplemente estar con Dios, contemplándolo, adorándolo, alabándolo, escuchándolo. Este es el momento más solemne en la vida, estar en la presencia de Dios en el lugar santísimo, por medio de la sangre de Jesús. ¿Sí queda? ¿O más o menos? La vida cristiana solamente cobra sentido cuando aprendemos a llegar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Entonces, eso significaron los 3 eventos con el agua, y los últimos 2 eventos con la peña de Oreb. Primero, golpearla para que brotara el agua, es un tipo del sacrificio de Jesús, de la muerte de Jesús. Y después hablarle, es como hablar con Jesús resucitado. Esos son los 2 tipos, esa es una enseñanza con ganas. Entonces, Dios solucionó el problema del agua.
Luego les solucionó el problema de la alimentación. No tenemos que comer. Entonces Dios les mandó el maná. Y ahí tenían alimento todo el día, todos los días tenían alimento. Les mandó la porción necesaria para alimentarse y se las mandó. Pero en todo, Dios tuvo la intercesión de Moisés por el pueblo de Israel. Siempre estuvo Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. Entonces Dios les envió el maná y los 40 años en el desierto comieron maná. Un día se rebelaron, no, pues es que puro maná, queremos carne. Y Dios les mandó codornices, comieron carne otra vez. Y siempre rebelándose, siempre en rebelión. Venía la prueba y lo primero que hacían, se enojaban y quién sabe qué, y que me salió lo Guzmán, y bueno, no sé a ustedes qué les salga, pero a mí me sale lo Guzmán. Y entonces así era el pueblo, rebelde con ganas, contumaces, tercos, necios y todo lo demás. Les mandó maná, les mandó codornices, y entonces solucionó el problema del agua, solucionó el problema de la alimentación, y vino otro problema. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Fíjense, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Llegó el tiempo de la guerra. Salió Amalek, salieron los enemigos de Israel, los enemigos de Dios, los nuevos, porque los otros eran los egipcios. Ese problema lo solucionó Dios también. Y entonces ahora salieron otros enemigos, los amalecitas. Amalek es un tipo de la antigua naturaleza. Pero hay gente que venga por primera vez, alguien que esté viniendo por primera vez aquí. Todos ya somos de casa. Bueno, entonces ya me voy a referir claramente a las naturalezas. Todos tenemos, cuando nacemos bebés, niños, sin convicción de pecado. Entonces tenemos un corazón para Dios, y el niño que muere va a la presencia de Dios, porque no tiene conciencia, no tiene convicción de pecado. Pero una vez que adquirimos la convicción de pecado, entonces ya somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Entonces tenemos una antigua naturaleza que está ya en la efervescencia, y pecando y pecando y pecando, así como los israelitas en el desierto. Entonces, cuando nosotros arreglamos nuestra vida con Dios, nos arrepentimos de nuestra vida sin Cristo, no de unos pecados, de nuestra vida sin Cristo, e invitamos al Señor Jesucristo a entrar a nuestro corazón, entonces nacemos de nuevo. Jesús entra a nuestro corazón como nuestra segunda naturaleza. La primera es la antigua naturaleza, y el Señor viene por cierto que cuando recibimos al Señor Jesucristo en el corazón, acuérdense que Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre en carne y huesos, sin sangre, porque la sangre quedó derramada en la cruz del Calvario. Entonces Jesús está únicamente en carne y huesos, sin sangre. Entonces, ¿quién entra a nuestro corazón cuando decimos entra a nuestro corazón, Señor? ¿Quién entra? Es el Espíritu Santo de Jesucristo. No entra el cuerpo de carne y hueso, entra el Espíritu Santo de Jesucristo a morar en nuestro corazón, y Él es nuestra segunda naturaleza, nuestra nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es la que se comunica, es la que recibe el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo del Señor. ¿Sí queda? Amalek es un tipo de la antigua naturaleza. El enemigo que había que vencer ahora era a los amalecitas, a la antigua naturaleza, espiritualmente hablando, a la antigua naturaleza. Todos los días tenemos esa lucha entre la antigua y la nueva naturaleza. Todos los días.
y tú decides a quién le das la victoria. Dios quiere que gane la nueva naturaleza. ¿Y tú? ¿Quién quieres que gane? ¿A quién le das la victoria? ¿A quién fortaleces con tu práctica diaria? ¿A la antigua o a la nueva? A la nueva solamente se le fortalece en la comunión con Dios, en el lugar santísimo de Dios. ¿Alguna vez hablamos aquí del tabernáculo? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, el tabernáculo es como el corazón del hombre, entre los dos naturalezas. El plan de Dios es que estemos continuamente en comunión con Él, que estemos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu, que caminemos juntamente con Dios. Entonces Moisés escoge a Josué, no escoge a cualquiera de los otros, todos eran buenos para la guerra, todos eran buenos, todos eran fuerzas especiales, pero Dios escoge a Josué. Moisés escoge a Josué, que era un joven de corazón limpio, con un corazón para Dios. No escogió al campeón de tiro, al campeón de box, al campeón para las patadas, al campeón para la guerra. No, Dios escogió a un espiritual, porque era espiritualmente como se iba a ganar la guerra con los amalecitas. La guerra con la antigua naturaleza se gana espiritualmente, no se gana de otra forma, no se gana ni religiosamente siquiera, se gana espiritualmente, con un corazón volcado, un corazón entregado hacia Dios. ¿Por qué no tengo victoria? ¿Por qué luego lucho y no le hallo? ¿Por qué? Porque lucho con mis fuerzas, lucho en la antigua naturaleza. Moisés tuvo victoria porque Moisés continuamente iba a la presencia de Dios. Dios, me está pasando esto, ¿qué hago? Y Dios le hablaba, y Moisés escuchaba, y Moisés iba y obedecía. Pero ¿por qué lo escuchaba Dios? ¿Por qué Moisés sí podía escuchar la voz de Dios? ¿Y por qué luego nosotros vamos y no escuchamos nada? No se oye. ¿Por qué? Porque hay una barrera entre nosotros y Dios, que nosotros tal vez hemos permitido, y esa barrera se llama palabra del pecado, palabra de 6 letras, que empieza con P y termina con O, pecado. Ese es el problema, el pecado en nuestro corazón, las rebeliones. Ese es el problema, el pecado. Entonces por eso Moisés escogió a Josué, un varón obediente. De los más jóvenes había gente muy grande, experimentados en la guerra, pero con mucha experiencia en la guerra, pero él escogió al espiritual. Escogió al espiritual. Entonces dice, escógenos varones y sal a pelear contra la antigua naturaleza, sal a pelear contra Amalek. Y luego, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. No le dijo, ¿por qué yo? Oye, espérame, mira todos los que somos, yo soy los más chiquitos aquí, ¿por qué yo? Yo estoy muy a gusto aquí, ¿por qué yo? No luchó para preguntar por qué yo. Cuando tú estás orando, cuando tú te mantienes en comunión con Dios y Dios te manda algo a través de una prueba, ¿qué crees? No batallas en entender que la voluntad de Dios es que pases en medio de esa prueba, que pases ese mar rojo en seco y firme. O sea, la voluntad de Dios es que pases a través de la prueba, en medio de la prueba, con victoria, no con derrota, en seco y firme, no dándole la vuelta a la prueba. No hay manera. Si tú le das la vuelta, Dios te la va a poner acá, y si te va por ahí, te la va a poner acá. Y no, mejor luego para este lado. No, con los de este lado también hay, ¿verdad? Entonces, pues Josué obedeció a Moisés.
y se fue a pelear contra Amalek. Y la guerra la ganaron, por favor. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, o sea, les dio cuello con ganas. O sea, Josué los deshizo, pero no fue Josué el que deshizo a Amalek a filo de espada. Fue el mismo que mandó las 10 plagas, fue el mismo que sacó a Israel de Egipto, fue el mismo que les proveyó agua las 3 veces. Fue Dios, solamente ocupaba un corazón obediente. ¿Qué se ocupa para que las almas se salven? ¿Oí por acá algo? ¿Un corazón obediente? Eso se ocupa. ¿Y a quién le toca, por ejemplo, ir a salvar las almas? Así, te toca a ti. O sea, a todos nos toca. O sea, no hay creyente que no tenga esa misión de ir a hablarle a las personas de Jesucristo para salvación. Para salvación. Hoy, bueno, no, mejor no lo digo. Iba a venir una... Sí. ¿No está reservada esa tarea para los varones? ¿Mande? ¿No está reservada esa tarea para los varones? ¿Sabes que no te escucho? Pregunto si esta tarea de salvación, de llevar la palabra, no está reservada para los varones. No, es para todos. Las mujeres pueden ser... También. Las mujeres pueden hablar de Jesucristo, pueden hablar de Dios, ¿sí? Es que él a lo que se refiere es que si las mujeres pueden compartir la palabra, o sea, siendo pastoras. No, es diferente. Es diferente. Yo de lo que estoy hablando es de compartir la palabra uno a uno para salvación, para llevar personas a Jesucristo. Hay un estudio que todos hemos recibido, o casi todos tal vez, que se llama trabajo personal. El trabajo personal es la esencia de esta manera de trabajar nuestra. De hecho, nuestra aspiración no es tener las congregaciones con miles de personas. De hecho, los que predicamos aquí, por ejemplo, hoy me toca a mí, pero los que predicamos, ¿qué creen que compartimos? Lo que compartimos en la silla, así, trabajo uno a uno. Predicamos nuestra experiencia en el trabajo personal, o sea, lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida. Las marcas que hay en nuestro corazón son con las que hacemos trabajo personal. Quienes van a predicar aquí son los varones. ¿Por qué las mujeres no? Porque Dios así lo manda. Porque así de claro, Dios así lo manda. No permite que estar aquí realmente es Dios te confiere una autoridad. Y entonces Dios no confiere esa autoridad a las mujeres, porque finalmente les recuerdo que la iglesia es una explicación de la vida en el matrimonio, y al revés, el matrimonio es una explicación de la vida en la iglesia. Entonces la estructura que Dios ha puesto en el matrimonio es la misma que Dios ha puesto en la iglesia. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces la mujer es el cuerpo, así como la iglesia es el cuerpo de Jesús. Entonces la mujer aprenda, dice en otra parte de la escritura, aprenda en silencio. Pero sí puede hacer trabajo, porque aconseja luego en Tito, por ejemplo, a las mujeres mayores les dice, Pablo le dice a través de Tito, que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Pero esa enseñanza es en cortito, es uno a uno, inclusive una célula de mujeres, claro que sí, pero las mujeres predicando aquí, no. No es una enseñanza bíblica. Quienes predican normalmente en toda la Biblia, en todo el pasaje de la Biblia, son los hombres, los varones, porque así lo dijo Dios. Por ejemplo, Moisés tenía 2 hermanos. Era Josué, era Moisés, era Aarón y era María. ¿Por qué escogió a Moisés para libertar Egipto? ¿Y por qué escogió a Aarón como el sumo sacerdote de Israel?
¿Por qué no a María? Porque no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Aarón fuera el sumo sacerdote y Moisés el dirigente, el líder de Israel. Ese es el punto, esa es la esencia. Bueno, ¿qué nos quedamos? ¿Me recuerdan? Sí, que el trabajo principal es, la esencia de ese trabajo es el trabajo personal, es el uno a uno. Por eso, luego tenemos estos trataditos, estos folletos, que por cierto espero que traigan folletos en su bolsa, así en su Biblia, para compartir y los compartan. O también se pueden equipar con sus libros sin palabras. Hay que estar preparados para la guerra espiritual. Entonces, el trabajo de llevar almas a Cristo es principalmente de uno a uno. Cuando llega aquí una persona nueva, una persona que no conoce a Jesucristo, llega aquí porque un creyente o una creyente ya hizo trabajo personal con él. O sea, no llega por accidente, llega porque ya hubo oración, ya le compartieron a nivel personal la Biblia, el plan de salvación. Mínimo ya le entregaron un folleto. Entonces, eso se hace en el trabajo personal. Y cuando terminamos aquí la predicación, por ejemplo, termina y hacemos el llamamiento, a quienes levantan la mano, que yo quiero recibir aquí, y lo reciben, pero después sigue el trabajo personal. Las discípulas, los discípulos van con esa persona y hacen trabajo personal y confirman, le ayudan a confirmar su salvación. Pero es trabajo de los discípulos y las discípulas, después de la predicación, confirmar a esa persona en su salvación. Y luego sigue el trabajo, todavía no termina aquí. O sea, la salvación, llevar a la salvación a las personas no es trabajo del pastor o del predicador nada más. O sea, es trabajo de toda la iglesia, de cada uno de la iglesia. Quien no lo haga se está perdiendo la bendición de un gran gozo de llevar almas a Cristo. Es algo tremendo, o sea, viene gozo, viene paz, viene una felicidad, una alegría indescriptible. O sea, tienes hijos espirituales. Cuando alguien recibe al Señor Jesucristo, que tú lo ayudas a recibir al Señor Jesucristo, la paz, el gozo, la alegría, o sea, el cuidado, la ternura por esa persona, es algo que no es normal, es espiritual. Y no nada más eso, o sea, es el cuidado. Y ya están viejones, como yo estoy viejón, ya tengo 32 años en el Señor, y siguen teniendo cuidado. Y eso es el trabajo personal. Es la esencia de esta manera de trabajar. El trabajo personal, no se lo pierdan. Bueno, pues entonces Josué obedeció, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, pero él estaba convencido y todos estaban convencidos de que era Dios. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria, para que se acuerden. Escríbelo en un libro y subrayo ahí, y di a Josué. Subrayo esta parte, y di a Josué que reheré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Fíjense, esta era una promesa, era un compromiso de Dios, ya no con Moisés, era con Josué, porque Dios tenía un plan de largo plazo con Josué, y entonces le dijo: y di a Josué que acabaré para siempre con Amalek. Dios estaba pensando en la eternidad. ¿Cuándo va a desaparecer la antigua naturaleza? Cuando el Señor venga por nosotros, nos vayamos al cielo con Él, y ahí Amalek será raído de la presencia del universo para siempre, para siempre. Hasta entonces, pero dice: y di a Josué.
O sea, Dios le dio una promesa a Josué, un compromiso que Dios hizo para que Josué, que después iba a recibir una orden o un llamamiento muy especial, Josué tuviera eso en su corazón, de que Dios iba a acabar con Amalek. Siguiente. ¿Va quedando hasta aquí? Sí. Y hablaba, bueno, entonces hasta ahí Dios acaba con Amalek, usa a Moisés, usa a Josué. Fíjense, en las yuntas de bueyes, siempre son dos. O sea, yuntas es de dos, creo que no hay de tres ni de cuatro, nomás son dos. Y entonces siempre, ustedes cuando ven en la carretera, cuando pasan y ven así los surcos derechitos y paralelos, híjole, a mí me llama mucho la atención. No van así ni nada, no, van derechitos, pero derechitos, así con ganas. Bueno, en las yuntas va siempre un buey viejo, un buey maduro, un buey que ya tiene mucha experiencia y es el que sabe hacer el trabajo, es el que ya está probado, es el que sabe cómo hacerle, el que viene las pruebas y tiene victoria, tiene estabilidad para tener la victoria y seguir derecho a pesar de las pruebas. Y va con él un buey joven, nuevo, brioso, así cabezón, socarrón, con ganas, pero van amarrados en la misma yunta. Y entonces el buey fuerte, a pesar de que el buey joven cabecee y tire para otro lado, trate de agarrar para el monte, el buey viejo sigue el trabajo y el otro se tiene que alinear y los surcos salen derechos. Bueno, imagínense Moisés llevando a Josué. Josué estuvo continuamente viendo el testimonio de Moisés, cómo Moisés, venían las pruebas y Moisés siempre acudía a Dios. Y entonces Josué aprendió, fue discipulado por Moisés y aprendió a depender de Dios en las pruebas. Y por eso le dice Dios en el pasado le dice, díctale ahí en el discipulado a Josué, díctale y di a Josué. Entonces, y viene toda la explicación esa: voy a acabar con Amalek para siempre y va a quedar nada más la nueva naturaleza. Es una promesa para la eternidad, no nada más para los 40 años en el desierto, es una promesa para toda la eternidad, para nosotros. Entonces Israel se siguió rebelando, siguieron las luchas, siguieron las rebeliones, siguieron de cabezones. Y Josué y Moisés, firmes delante de Dios, obedientes. Y entonces, pues llegó al punto donde llega Moisés, Dios le da a Moisés en el monte, le da las tablas de la ley, porque arregló el problema, primero el problema de la esclavitud, arregló el problema de la alimentación, arregló el problema de la guerra. Entonces después siguió la ley, o sea, para arreglar los problemas entre los israelitas y con Dios, establecer cómo iba a ser la relación con Dios. Entonces eran las leyes morales, las leyes civiles o humanitarias y las leyes ceremoniales. No eran 10 mandamientos, que por cierto la mayoría sí nos enseñaron que eran 10 mandamientos, eran 613 mandamientos. 613 mandamientos. Entonces esto lo dio Dios para cuidar a su pueblo, cuidarlos entre ellos y guiarlos a cómo mantener la relación con Dios y a cómo mantenerse lejos de los pueblos vecinos, de los pueblos paganos. ¿Sí queda? Entonces, pues finalmente Moisés
el pueblo de Israel se sigue rebelando, llegan las tablas, Moisés los encuentra adorando a un becerro de oro que ellos construyeron. Y entonces el pueblo no puede, el tabernáculo estaba en medio del pueblo, y entonces Dios dijo: es que yo no puedo estar aquí, mi santidad no puede estar en medio del pecado. Entonces Dios decide sacar el tabernáculo del pueblo, lo lleva a las afueras, y entonces Moisés iba todos los días al tabernáculo, a la presencia de Dios, a tener comunión con Dios, al lugar santísimo, y regresaba. Iba y regresaba al pueblo, iba y regresaba al pueblo. Pero, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, face to face, así como estamos tú y yo, face to face, con ganas. Y entonces dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, a su amigo. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué siempre estaba en la presencia de Dios, en comunión con Dios. Josué tenía un corazón para Dios, era un corazón dócil, obediente, un corazón manso y humilde, que es lo que Dios quiere que aprendamos de Jesús, su corazón manso y humilde. Que cuando escuchemos la voz de Dios sepamos distinguirla entre todas las voces, de entre muchos ruidos. Elías una vez estuvo, después de una prueba que cayó, se escondió en una cueva, Macpela, y entonces él estaba en rebelión, ya me quiero morir, no quiero nada. Y después de unas victorias enormes, que Dios le había dado, Dios lo había usado tremendamente con los pueblos paganos, y entonces Dios se le revela a Elías, y entonces dice, y vino un terremoto, y Elías dice, no, ese no es Dios. Y vino una tempestad, tampoco era Dios. Y vino un viento fuerte, tampoco era Dios. Y luego vino un silbo apacible y delicado. Ese era Dios, un silbo apacible y delicado. Elías se educó para saber escuchar la voz de Dios, así como se educó Josué y así como se educó Moisés. Se educaron con Dios, en la comunión con Dios. ¿Sí queda? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Lo mismo, que aprendas a escuchar la voz de Dios, que después de escuchar la voz de Dios, no anheles otra cosa más que estar en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, que así como Josué estaba siempre en el tabernáculo, siempre en la presencia de Dios, dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Eso es lo que Dios quiere de ti, que nunca te apartes de Dios, que nunca te apartes de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que aprendas a escuchar ese sí apacible, que cuando tú lo oyes, cuando lo escuches, venga ese gozo, venga esa paz, venga ese enamoramiento de Dios contigo, de manera que tú no quieras apartarte de Dios, jamás. Eso es lo que Dios quiere de ti. Quiere que te enamores de Él, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con toda tu voluntad. Es lo que Dios quiere. Dios quiere todo tu corazón. No lo quiere compartir con nadie. Lo quiere todo para Él. Todo. Dios quiere producir continuamente la santidad en tu vida. Dios quiere darte victorias cada día, pero muchas victorias espirituales. Es lo que Dios quiere para ti, para todos. Es lo que Dios quiere para todos. Dios no te quiere dejar fuera
aprendas a escucharlo, para que tú aprendas a andar con él. Fíjense, la enseñanza de Dios no queda en un mero propósito intelectual. Los que somos analíticos, los que somos cuadrados, así con ganas, no, a mí me dices, a mí me explicas, a mí dame coordenadas para mí. A mí dime, a mí el chocolate espeso. A veces Dios nos da las instrucciones y no nos da la explicación. Simplemente nos dice, obedécela. Simplemente obedécela. Así como a los niños, a mi nieto, por ejemplo, no lo dejamos entrar a la cocina. Y como que quiere cabrestear y como que no. No. Y va con la pita. Tampoco. Vámonos. Y entonces, él no entiende por qué no debe estar en la cocina. Pero lo que sí tiene que aprender es a obedecer. Nosotros tal vez no entendamos la palabra de Dios completa, pero lo que Dios sí quiere es que lo obedezcamos. Solamente eso. Es como si quisiéramos todo el poder para caminar. Dios, dame todo el poder para poder dar el paso en el mar rojo. No. Oye, ya voy empujando esto para allá, ¿no? Estoy abriendo aquí el mar. Entonces, no. Dios no le dijo a Moisés que le iba a dar todo el poder para abrir el mar rojo. El poder era de Dios. Es de Dios. Solamente nos compete obedecer. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que estemos continuamente en la presencia de Dios sin apartarnos. Sin apartarnos. Siguiente. Vinieron otras pruebas. Ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y entonces el pueblo como que les vieron que era una prueba con ganas. Era la expectativa de entrar a la tierra prometida. 3 meses habían pasado y entonces ahora sí vamos a entrar a la tierra prometida. Y como que no le querían entrar a la prueba, no querían cruzar la línea. Y entonces, no, ¿sabes qué? Pues vamos a mandar 12 espías a reconocer la tierra. Y entonces escogió Moisés 12 espías, un príncipe de cada tribu. Eran 12 espías en total. Y entonces mandaron a los 12 y estuvieron 40 días reconociendo la tierra. Y entonces había 2 maneras de ver la prueba. La manera de Dios, con los ojos de Dios, con un corazón de Dios y con la antigua naturaleza. 2 maneras nada más, como hasta la fecha. Hoy sigue siendo lo mismo. 2 maneras. Entonces, pues ya entraron. Entre ellos iba Josué y también iba Caleb. Caleb por la tribu de Judá y Josué por la tribu de Efraín. O sea, y entonces pasaron los 40 días y regresaron, traían los testimonios bien claros de lo que vieron físicamente, del fruto de la tierra. Traían un sarmiento, o sea, de un viñedo, que lo podían cargar apenas entre 2. Imagínense de qué tamaño estaba, con ganas. Y la tierra producía, y dijeron, efectivamente, es una tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué significa leche y miel? Para que haya leche, tiene que haber vacas. Y para que haya vacas, tiene que haber pasto. Y para que haya pasto, tiene que haber agua. Y tiene que haber tierra fértil. O sea, con ganas. Y para que haya miel, pues tiene que haber abejas. Tiene que haber plantas. Tiene que haber el trabajo de la polinización, etc. Entonces, viene leche y
y miel viene prosperidad. Entonces, era una tierra donde había bendición, donde Dios los llevaba para bendición. Pero estaban los moradores de la tierra. Y entonces los israelitas, por gran parte de esos, 10 de esos 12, cuando llegaron y vieron el reporte, no hombre, ¿qué te pasa? ¿Cómo vamos a entrar a esa tierra? Nos van a comer como a langostas, nos van a comer, o sea, nos van a llevar de encuentro, nos van a ganar. O sea, esos moradores son gigantes, nos ven como a moscas. Entonces, estaban dando un reporte totalmente negativo, y al pueblo de Israel, que poco le faltaba para desalentarse, se desalentó. Y empezaron otra vez a rebelarse. No, ¿qué te pasa? Que no vamos y que mejor nos regresamos y cuánto y todo. Y entonces Josué y Caleb hicieron frente a esa rebelión. No es cierto. Y entonces Josué le dice, si Jehová se agradara en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Dios, o sea, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros la comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Su amparo, o sea, la protección de ellos, a lo que ellos clamaban, a quienes clamaban, sus dioses paganos, no tenían poder ante el poder de Dios. Por eso el amparo de ellos se había apartado, porque venía el poder de Dios con el pueblo de Israel. Venía el poder de Dios para tomar la tierra. La tierra era una promesa, ya se las había prometido Dios. Y entonces el pueblo se rebeló, y entonces Dios se volvió a enojar con Israel. Quería acabar con todos. Y finalmente Moisés fíjense, ellos duraron 40 días en la tierra, reconociendo la tierra, y luego Moisés, por esa rebelión, porque Dios los quería acabar, Moisés estuvo orando 40 días por ellos, intercediendo 40 días. Moisés, cuando subió al monte, ¿qué creen? 40 días sin comer. Cuando oró por ellos, tampoco comían. Y ellos 3 días y ya estaban aventando el arpa. Imagínense la estatura, la diferencia de estaturas espirituales. Era una diferencia enorme. Cuando tuvieron que echar el árbol al agua para endulzarla, a poca distancia estaban las 12 fuentes de agua. Había que esperar la bendición de Dios. Si Dios los mandó, no era para acabarlos. Dios, cuando te manda a través de una prueba, es para tener victoria, no para acabarte, no para destruirte. La única condición es que tenemos que obedecer a Dios. Es la única condición. ¿Sí queda? Siguiente. Murió Moisés. Y Dios escogió, o más bien, venía preparando al discípulo de Moisés para entregarle el mando, el liderazgo del pueblo de Israel. Estaban por cruzar el río Jordán. Antes fue el Mar Rojo y ahora había que cruzar el río Jordán. En la época que hay más agua, las avenidas son más fuertes, y entonces había que cruzar, y se ocupaba de otro milagro con ganas. Dios le dio un pasaje a Moisés, le dio una promesa a Josué, y Josué, para preparar al pueblo para cruzar el Jordán, en Josué 3:5, esto no viene aquí, en Josué 3:5 le dice a todo el pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, porque Jehová hará mañana milagros entre vosotros. Esto fue antes de cruzar el Jordán. Cuando iban a cruzar el Jordán, ¿se acuerdan de esos 600,000 y cacho que les dije?
por la rebelión, después de que fueron a explorar la tierra, de esa exploración de 40 días, y que llegaron con reportes negativos a desalentar al pueblo, ¿qué creen? Dios les dijo, no van a cruzar a la tierra prometida, no van a pasar a la tierra prometida. Ninguno de ellos va a pasar a la tierra prometida. Que se regresen rumbo al Mar Rojo. Y los regresó rumbo al Mar Rojo, y anduvieron dando vueltas en el Sinaí, en el desierto, 1 año por cada día de los que fueron a explorar la tierra. O sea, 40 años andando por el desierto. Murieron todos. Toda esa generación que salieron de 20 años para arriba, toda esa generación quedó en el desierto, murieron. Y los 600,000 y cacho que entraron a la tierra prometida son los que tenían menos de 20 años. Crecieron, y esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Nada más entraron 2 de los 600, que eran de los 623,720, nada más, fíjense, de los 623,720, nada más entraron o sobrevivieron Josué y Caleb. Josué y Caleb. Imagínate la gravedad de desobedecer a Dios. Imagínate la gravedad de rebelarse contra Dios. No es cualquier cosa rebelarse contra Dios, tiene consecuencias enormes, tiene consecuencias fatales. Consecuencias fatales. Es más difícil vivir sin Cristo que vivir con Cristo. Vivir sin Cristo te hace infeliz, te roba la paz, vives extraviado de la verdad, vives desorientado, quejándote, en rebelión, sufriendo, con la incertidumbre continuamente. Pero cuando tú tienes al Señor en tu corazón y te mantienes, hablo de creyentes, las dos cosas son de creyentes, cuando te mantienes en la comunión íntima y diaria con Dios, viene la paz, viene el gozo, viene el amor y todos los atributos del fruto del Espíritu Santo. Viene la llenura del Espíritu Santo. Todas esas bendiciones vienen de estar en la comunión con Dios. Entonces, ¿qué tengo que escoger? O sea, la decisión finalmente cada día es tuya y mía. Entonces, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, le dice a Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Arráncate, Josué. Arráncate, ahora sigues tú tienes el mando. Josué estaba acostumbrado a ser el segundo. Había muchos capitanes, había muchos que tenían credenciales ahí como para decir yo puedo, yo quiero, para hacer sus planillas allí. Había muchos, pero Dios escogió a Josué. Y Dios le dio la gracia a Josué, con todos los capitanes, con todos los grandotes, con todos los machuchones, como dijo, ya saben quién. Entonces, Dios le dio la gracia a Josué. Veíamos la vez pasada que cuando Dios te da una orden, Dios te manda algo, Dios te da, va detrás de ti, va detrás de ti respaldando tu decisión de obedecer a Dios. Si yo decido no obedecer a Dios, o si yo empiezo a cuestionar las promesas o los pasajes o las instrucciones de Dios, Dios no me va a bendecir así de fácil y no me va a respaldar. Me voy a ir solo, me voy por la libre. Pues cuando tú te decides obedecer a Dios, Dios te va a respaldar en tu decisión. Y entonces vinieron varias promesas muy importantes, vamos a repasarlas muy rápido. Entonces Dios le dice a Josué, así como hablaba en otro tiempo con Moisés, le dice a Josué, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo
lugar que pisare la planta de vuestro pie. Fíjense, yo te he entregado y te voy a dar todo lugar que pise la planta de tu pie. Por donde tú vayas, yo te voy a dar ese territorio. Sola la condición es obedece. Obedece. Todo lugar, imagínense lo que significa esto, es una promesa tremenda. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, o sea, todo es todo, sin reservas, sin religión. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. La siguiente, otra promesa con ganas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjense, le está dando también le está solucionando los problemas que iban a venir, porque iban a venir. Estas promesas, son porque iban a venir problemas. Nadie dijo que no iban a venir problemas en la vida cristiana después de recibir a Cristo. Pero tenemos que echar mano de las promesas y creerle a Dios. Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. En todos los días de tu vida nadie te va a hacer frente. El que se acerque le va a ir mal, va a perder, porque yo estaré contigo donde quiera que vaya. Dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es hermosa esta promesa, todas son promesas hermosas. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. A mí esa promesa me encanta, me fascina. Créanme que para mí lo llena todo. Es el caminar con Cristo, el caminar con Dios, es eso. Es la seguridad de que nadie me va a hacer frente en todos los días de mi vida. ¿Cuál es la ecuación? Que yo haga lo que hizo Josué. No salirme nunca del tabernáculo de adoración a Dios. Nunca, nunca. Así como dice al final: no te dejaré ni te desampararé, pero tú permaneces con Dios, en la comunión con Cristo. Es la condición. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. La condición es: esfuérzate y sé valiente. O sea, no es fácil la tarea. Por eso te escogí a ti, Josué. Por eso antes fue Moisés. Por eso ahora sigues tú. No es fácil la tarea. Pero Dios nos está dando con qué. O sea, sigues tú. Sigues tú. Sigues tú. Tú sigues. Tú sigues. O sea, la pregunta aquí es: ¿quiénes son la generación de esos nuevos Josués? ¿Cuántos Josués hay aquí que Dios está llamando a servirle con todo su corazón, a que le crean con todo su corazón? Aquí, ¿cuántos Josués hay que están esperando el llamado de Dios? ¿Quién es Josué aquí? ¿Quién es Josué aquí? ¿Quién es Josué aquí? ¿Quién es Josué aquí? Dios te está llamando aquí. Dios te está llamando a esta generación de Josués. Así como hubo el tiempo también de la generación de Timoteos. Tú eres el nuevo Josué. Tú eres. Josué no está fuera de aquí, en este salón. Aquí está. Dios te está llamando. Dios vino a decirte que tú eres ese Josué. Tú eres ese Josué. Dios vino a decirte eso. No soy yo, es Dios el que te está hablando. Tú eres ese Josué, el que va a ir a llevar al pueblo, a los incrédulos, a ese lugar de reposo, a ese lugar de salvación. Tú eres el que va a ir a presentarles al Señor Jesucristo para que ellos se salven. Tú eres ese hombre. Tú eres, no va a ser otro. Dios no va a mandar ángeles, nos va a usar a nosotros. A ti, a todos ustedes. A todos.
Todos los que nos vamos a dar. ¿Queda? Y luego, solamente esfuérzate y sé, en la anterior le digo, esfuérzate y sé valiente. Y aquí le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque no es fácil. Pero esfuérzate, ¿en qué me tengo que esforzar? ¿En qué me tengo que esforzar? Me tengo que esforzar en mantenerme en la gracia de Dios, en fortalecerme en la comunión con Cristo cada día. Ese es mi chamba, fortalecerme en la comunión con Dios. Ahí estará mi fortaleza. Esa es mi fortaleza, mantenerme en la comunión con Dios. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, a toda la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, solamente obedece. No te apartes para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero no te apartes de la comunión con Dios. Esa es la condición, que te mantengas en la comunión con Dios, en línea con el Señor, que te mantengas caminando juntamente con Él, como la ayuda del buey fuerte. ¿Quién es el buey fuerte? El Señor Jesucristo. Él es el buey fuerte y te quiere caminando con Él cada día. Señor, yo quiero caminar contigo. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo quiero andar contigo, porque para mí el vivir eres tú, Señor. Para mí el vivir eres tú. Yo no deseo otra cosa más que a ti, Dios. Nunca, en este versículo, luego a veces platicábamos cuál es la palabra más importante en este versículo. Y la palabra es nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas. Dice, meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Y es hablarlo, meditarlo, guardarlo y ponerlo por obra. 4 condiciones. 4 condiciones. Hablar de la palabra. Meditarla, o sea, darle vueltas, hacer la digestión espiritual, ponerla por obra y guardarla en mi corazón, darle entre al corazón. O sea, pero tiene que aplicarse, o sea, no tiene que quedarse nada más en mi mente como un conocimiento intelectual. Tiene que ser práctico en mi boca, ser práctico en mi mente, ser práctico con mis pies. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y entonces yo no puedo hacer de esa palabra viva y eficaz una palabra muerta, o sea, que la deje nada más como algo intelectual. Yo tengo que ponerme dócil en las manos de Dios, en sintonía con Dios, para que esa palabra a través de mí siga fluyendo como una palabra viva y eficaz. ¿Sí queda? ¿Con ganas o más o menos? O sea, con ganas estás escuchando el llamado que Dios está haciéndote en esta mañana. El llamado de Dios es para que le sirvas, para que le entregues todo tu corazón y para que tú vivas como un Josué, como ese Josué que hoy Dios está buscando aquí. Tal vez no haya 1, ni 2, ni 3, por ahí. Muchos Josué aquí. Los 4 condiciones y vienen 2 promesas. La promesa dice, porque entonces, o sea, cuando dice entonces, porque entonces, cuando dice porque entonces, es porque cumpliste las condiciones. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En ingeniería, en matemáticas, etcétera, se dan los enunciados y entonces por lo tanto, o porque entonces, así es. Entonces, ¿verdad? Entonces, con ganas. O sea, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, todo es todo. O sea,
Todo lugar que pisare la planta tu pie será tuyo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Todo lo que hagas prosperará. Pero solamente mantente en comunión con Dios. Que sigue, por favor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No estoy escogiendo a cualquiera, no estoy llamando a cualquiera. Te estoy llamando a ti. Te estoy llamando a ti. Te estoy llamando a ti, no te hagas. A ti, no te hagas, no te me agaches así. A ti, no cabecees, por favor. A ti te está llamando, a ti. No os hagáis. Yo quisiera escuchar que dijeras, heme aquí, así con ganas, heme aquí, Señor. Entonces dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y seas valiente. No temas ni desmayes, no te me asustes en las pruebas como aquellos más de 600,000 que se quedaron en el desierto. No te me vayas a hacer como ellos. Yo quiero un Josué, quiero un Caleb, quiero que tú pases a esa tierra prometida de las bendiciones. Quiero que seas tú, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en donde quiera. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cómo? Buscando a Dios, creyéndole con todo tu corazón y aplicando todo lo que Él te diga en su palabra a tu vida. ¿Queda claro? Yo le podría seguir otras 2 horas, yo creo que ya nos ponemos. Ya me piqué, apenas estoy agarrando molestia. Bueno, pues Dios te está haciendo este llamado. Yo les hablaba que Dios tiene un plan perfecto contigo, con cada uno, no nada más con los varones, con todos y todas y todos. Con todos tiene Dios un plan perfecto. Y el plan es que sigas, que seas dócil en sus manos, que te dejes enseñar, que aprendas de Él la humildad, que aprendas la mansedumbre, que le pidas cada día, que le ruegues cada día que produzca la santidad de tu vida, que produzca el temor de Dios, ese temor reverente que no quiere pecar porque no quiere ofender a Dios. No porque le tenga miedo, no, porque no lo quiero ofender, porque no quiero apartarme de la comunión con Él. Ese es el temor reverente. Eso hay que pedírselo cada día pedirle que tu rostro resplandezca sobre mi rostro y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, ninguna. Que Dios sea verdaderamente Dios. Finalmente, tomaron la tierra prometida. Josué venció a 31 reyes. Fue victoria tras victoria, victoria tras victoria. Tomaron Jericó, tomaron Jai, tomaron Hebrón, tomaron todo, porque fueron de la mano de Dios. Y al final repartieron la tierra. Y entonces Josué hace una declaración muy importante y les dice al pueblo de Israel, a toda la congregación ahí, les dice: no sé ustedes, hagan de cuenta que les está hablando Josué, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé ustedes, no sé tú, pero yo y mi esposa serviremos a Jehová. Que Dios los bendiga. Vamos a, no sé qué sigue, oramos o vamos a orar. Así con los ojos cerrados, todos son todos. Con nuestra cabeza inclinada en señal de reverencia a Dios.
Yo voy a hacer una oración para invitarte a consagrar tu vida a Dios. Padre bendito, te doy gracias porque hoy has movido mi corazón. Te doy gracias, Dios, porque nuevamente me has hablado y porque nuevamente me has recordado que yo estoy en tus planes. Te doy gracias porque me amas y te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Dios, porque por medio de Él ahora yo tengo acceso hasta tu misma presencia, al lugar santísimo, para adorarte, para alabarte, para estar contigo simplemente porque eres mi Dios. Dios bendito, te ruego en el nombre de Jesús que me perdones por mis rebeliones, que borren mis pecados. Te ruego, Dios Santo, que me laves con el poder de la sangre de Jesús y que tú escudriñes mi corazón y que sigas escarbando, Dios, si hay pecados, si hay rebeliones en mi corazón que no estén confesadas, que no estén entregadas. Te ruego que me las muestres para pedirte perdón y entregarlas. Te invito, Dios, nuevamente a que tú permanezcas en el trono de mi corazón, a que tú continúes dirigiendo mi vida y, Dios, te ruego que me des ese corazón obediente, ese corazón manso, humilde, ese corazón que te ame. Te entrego mi vida, Dios, te entrego todo, sin reservas, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Te ruego que tú pongas orden en mi vida, que verdaderamente vivas como mi Señor, porque así lo deseo, ese es mi anhelo, esa es mi voluntad, Dios, que tú vivas como el Señor de todo en mi vida. Enséñame tus planes, Dios, y enséñame a caminar contigo, a fortalecerme en tu gracia cada día. Te ruego que tú bendigas a esta iglesia y que bendigas a Arturo y a su familia. Te ruego, Dios, que tú me enseñes a acompañar a Arturo en la misión que tú le has dado y que tú, Dios, hagas de mí ese Josué que tú quieres que yo sea. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo y por sus méritos en la cruz del Calvario. Amén. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling.